gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Continuamos con nuestra serie de exposiciones sobre los testigos de Jehová. Hoy vamos a hablar del infierno, una doctrina olvidada, la doctrina del infierno. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? No hay infierno. Eso es un cuento para meterle miedo a la gente, porque Dios es amor, y un Dios de amor no va a crear un lugar de tormento para las almas impenitentes. Al contrario, solamente hay una resurrección futura, un paraíso futuro, y para los impenitentes, pues aniquilación. No les va a doler absolutamente nada por causa de su pecado. Bueno, entonces el título de la enseñanza de hoy es el infierno. ¿Qué creen los testigos de Jehová? Que el infierno no es un lugar de sufrimiento eterno, sino el sepulcro común de la humanidad. Cuando la Biblia hace referencia al infierno, no está hablando de un lugar en la eternidad, un lugar espiritual, donde en este momento están sufriendo las almas impenitentes, sino que es el fin de la vida, la muerte. Ahí, recuerden que en el tema anterior hablábamos que la muerte física es la muerte espiritual para el testigo sin Jehová, porque para ellos el cuerpo y el alma son exactamente, no lo mismo, pero hacen parte del ser. Entonces cuando muere una persona, muere es el ser completo, muere el ser en su totalidad, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, o para los que creen en una naturaleza tripartita del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Yo personalmente creo en la naturaleza bipartita del hombre, no en una naturaleza tripartita, aunque haya un texto en la Biblia que menciona cuerpo, alma y espíritu, pero con ese solo texto no podemos establecer una doctrina completa. Lo cierto es que la Biblia habla de un aspecto material del hombre, el cuerpo, y un área inmaterial del hombre. Y ahí podemos meter en ese área inmaterial el espíritu y el alma, o el espíritu o el alma, como ustedes quieran. Pero no es una doctrina central, entonces no hay que generar un debate sobre ese tema. Es una postura, digámoslo, periférica, secundaria, yo creo que incluso terciaria. O sea, ¿qué creen los testigos de Jehová? Los malvados, impenitentes, incrédulos son eliminados de la existencia consciente para siempre. Lo vimos en el tema anterior. Vamos a repetir algunos textos que vimos en la ocasión anterior que los testigos de Jehová utilizaban para justificar el hecho de que el alma deja de existir con la muerte del cuerpo, ¿sí? Entonces, repasemos, por ejemplo, Eclesiastés 9, del 5 al 10. Perdón, Eclesiastés 9, no, del 5 al 10 no, porque es mucho. Vamos a leer solo el 5 y el 10, ¿sí? Eclesiastés 9, versículos 5 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Sí ven? No, ya se acabó todo, porque los muertos no saben nada. Que entonces, como no saben nada, es porque dejaron de existir. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya refutamos esta idea. El mismo contexto nos refuta esa idea, porque leamos el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y hemos visto que en este capítulo se repite constantemente la frase debajo del sol, porque la intención del escritor no es hablarnos de lo que sucede en el más allá, como si él fuera un chamán o un medium. La intención del autor es decirnos lo que dice el versículo 10, esfuérzate en esta vida, porque en el más allá no
hay trabajo. O sea, haz lo mejor que puedas en esta vida, porque cuando se acabe esto, ya no habrá más oportunidad. Y por eso constantemente habla lo que se hace debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Constantemente, debajo del sol. Está hablando de esta vida y cómo nosotros tenemos que esforzarnos, hacer el bien, vivir con gozo, porque solamente hay una vida. Esto no es una tesis sobre la vida después de la muerte. El versículo se lo deja claro. El muerto, el hombre, cuando muere, ya no tiene parte en esta vida, pero tú estás vivo. Y como dice el mismo autor, es mejor perro vivo que león muerto. Él no está hablando de la otra vida, su tema no es la otra vida, ¿sí? Tenemos también textos como, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿De qué está hablando? De que cuando una persona se muere deja de existir, ¿eso es lo que dice el texto? No. ¿Cuál es el tema del salmista en este Salmo 146? Que debemos confiar en Dios. ¿Ustedes quieren saber qué enseñanza tiene un texto? Bueno, hay que leer el contexto. ¿Cuál es el tema? Comprensión de lectura. ¿De qué está hablando el salmista? ¿De que cuando uno se muere se acabó todo? No, el tema es este. Versículo 3, no confíes en los príncipes ni en el hijo de hombre porque no hay en él salvación. No confíes en un mortal, lo que está diciendo el salmista, confía en Dios. Versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que va a libertar a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema no es cuando la gente se muere se acaba todo. No, el tema es, ¿por qué confías en un simple hombre que muere? Cuando él muere, sus pensamientos mueren con él. Y hacíamos una ilustración. Ay, no, pero es que mi papá me iba a dejar la casa escriturada y se murió antes de... Venga, ¿no será que por...? No, hermano, tu papá está en el otro mundo, hermano, y ya no hay nada que hacer. Sus intenciones buenas en esta vida se acabaron con él, porque ya no tiene nada que ver con lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué confías en él? ¿Por qué confías en un hombre? ¿Por qué confías en un príncipe? Cuando tenemos un Dios que trasciende este mundo, que es espíritu, pero que trasciende el mundo espiritual y se relaciona con nosotros, y dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Se refiere a los planes humanos. No, pero es que yo confié en él me iba a ayudar. Los planes humanos acaban con la muerte. Confía en Dios. Ese es el tema del Salmo. No está hablando aquí de la vida después de la muerte. Y otros textos utilizan ellos, Génesis 3:19, ese sí lo vamos a ver hoy, para negar la existencia de un infierno. Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Polvo somos, vamos a hacer polvo, se acabó todo. Ahí se acabó todo. Vamos a ver si eso es cierto, con la evidencia que con la ayuda del Señor vamos a examinar hoy. Otro texto que ellos utilizan es Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23, hermano Javier? La paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores. El que no se añada a la organización de la Watchtower, entonces su paga va a ser la muerte. ¿Y qué es la muerte para el testigo de Jehová? El fin de todo. La paga del pecado es la muerte. El que no se convierta, entre comillas, el que no sea parte de la organización, pues, ¿cuál es su paga? La muerte. Para el testigo de Jehová la muerte es el fin de todo. Entonces, ¿cuál es el fin del incrédulo o el impenitente que no es parte de la organización? Dejar de existir. El fin. Vamos a ver si eso es cierto. Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Dios es amor, un Dios de amor. De hecho, este argumento hasta algunos cristianos lo usan. Yo no sé si es que de pronto tienen un familiar que fue bien malo y quieren negar que está en el infierno, o de pronto no son creyentes, son fariseos y tienen la esperanza de que si mueren no van a ir al infierno, porque en lo profundo de su corazón saben que no han nacido de nuevo, sino que llevan una religión externa y dicen, no, pues si yo me muero yo no quiero ir al infierno. El infierno no existe. ¿Cómo puede un Dios de amor torturar eternamente a una persona? ¿Cómo un Dios de amor va a castigar eternamente a una persona? Esta semana en un grupo que tenemos se hacía la misma pregunta y una persona decía, no, pero es que pobrecitos los criminales. No es justo lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador, no es justo. Pobrecitos los criminales. Y yo preguntaba, ¿y la señora que le mocharon las 2 manos porque no pagó la cuota, no era pobrecita? ¿Dónde están los derechos de la señora? ¿Dónde están los derechos de las niñas violadas? Las jovencitas que cuando se convierten en señoritas se las llevan para que duerman con el jefe de la pandilla, para prostituirlas. ¿Dónde están los derechos del joven que anda en la calle y le quitan el dinero, lo golpean? ¿Dónde están los derechos del hombre que trabaja toda la semana pero tiene que pagar una cuota, un impuesto, porque sí, o si no lo matan a él, le tumban el negocio, le matan la familia? ¿Dónde están los derechos? Esos no son pobrecitos, porque vivimos en un tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Trabajar honradamente y no meterse con nadie es malo, porque ahora lo bueno es ser un criminal, meterle un tiro a un político, 6 tiros, matarlo, y le dan una casa, le dan dinero y le dan protección. ¿Y dónde queda la ley de Dios? Porque la ley de Dios dice en Génesis 9, el hombre que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. La paga del pecado es muerte. Pero vivimos en una generación que no le gusta la justicia de Dios. Entonces negar que Dios va a castigar el pecado es decir que Dios es injusto. ¿Qué merece un violador? Ir a la cárcel. ¿Qué merece un asesino? Ir a la cárcel. ¿Qué merece un narcotraficante? Ir a la cárcel. ¿Qué merecen los políticos? Ir a la cárcel. Y la gente dice, hay mucha injusticia en el mundo y la vara de medir la justicia para el ser humano corrupto, ¿saben cuál es? Si me lo hacen a mí, es injusto. Mataron a Miguel Uribe. No, pero bueno, pero es que era político, era rico. ¿Cómo así? Entonces la vida de él no vale nada porque era político y era rico. Pero si se lo hacen a un hijo mío, ¿voy a decir lo mismo? Mataron a un hijo mío, 6 balazos por robarle un teléfono. ¿Qué voy a decir yo? Ay, pobrecito el ladrón. No, sí, es que es falto de amor. El ladrón lo hizo porque no lo quisieron. Tuvo un papá borracho, vivió en la pobreza, no tuvo posibilidades. La culpa es de la sociedad, la culpa es de los ricos. Por eso él salió así y ahora en lugar de castigarlo hay que darle un premio. Pobrecito. No, hermano, no, le matan a un familiar y uno inmediatamente pide cárcel. Pero somos hipócritas porque tenemos 2 varas de medir, doble rasero. Si me lo hacen a mí es pecado, si lo hace otra persona está bien. Y si lo hago yo, mejor todavía. Perdónenme, me equivoqué. Hermano, disculpe si lo ofendí. Esa es la manera de pedir disculpas de los creyentes, ¿no? Hermano, discúlpeme si lo ofendí. Ese sí cambia toda la oración, porque ese sí es condicional. Hermano, si a usted le parece que yo lo ofendí, discúlpeme. A mí no me parece, a mí me parece que usted es una güeta llorón, pero si lo ofendí, discúlpeme. Eso no es pedir perdón, hermano. Señor, perdóname si te ofendí. Ay. No, el hijo pródigo llegó a los pies de su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando uno va a pedir el perdón, hermano, tiene que decirle a la mujer, mi amor, perdóname, te ofendí, te alcé la voz, te miré mal, te hablé golpeado. No, mi amor, pues, si la ofendí, perdone. Nada más no falta decirle a ella que venga y me pida perdón a mí. Vivimos en un mundo dañado por el pecado.
Y el ser humano niega la justicia cuando le conviene. No, pues Dios no puede mandar a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque mi abuelita se murió, yo la quería mucho y pues yo no quería que ella fuera para el infierno. El que no se convirtió a Cristo está en el infierno, hermano. Hay que hablar claro. Hay que hablar claro, hermano. A mí no, a mí me da dolor, pero a mí no me da lástima decir, la mayoría de los tíos míos que murieron están en el infierno en este momento y profesaban ser creyentes. Conocieron el evangelio. Tuve un tío que hasta predicaba el evangelio, pero dudo que se haya salvado. A mí no me duele decirlo, me duele saber la condición en la que están, pero tengo que ser fiel a la verdad. No, pero yo sé que él, yo qué voy a saber, hombre. Yo sé que él ahí iba para dónde, hermano, con una doble vida. No, hermano. El castigo para el impenitente se llama infierno. ¿Quién es el impenitente? El que no se arrepiente, no el bueno. Nosotros pensamos que al cielo va la gente buena. No, al cielo van los pecadores que se arrepienten. Punto. Si yo digo que al cielo va la gente buena, niego la gracia de Dios. ¿Y quiénes van al infierno? Todo el mundo. El que no se arrepienta, al infierno. Entonces, sigamos. No nos podemos parar en el amor de Dios, porque entonces ahí están los del otro, de por allá. Ya. No, Dios es amor. El hombre se acuesta con la otra, tiene hijos con esta, tiene hijos con la otra, se casó con esta, se divorció, le hizo hijos a esta, volvió con la primera y tal. No, Dios es amor, Dios perdona todo. Roba, comete fraude, lleva una doble vida, es de la comunidad del arco iris. Y entonces, no, pero es que, no, todo bien, no. El que no se arrepiente de su pecado y como muestra arrepentimiento, deja su vida pasada, irá a la condenación eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que vamos a ver ahora con estos versículos que nos van a dar la base escritural para entender que en realidad existe un lugar de tormento eterno. Daniel 12:2. Daniel capítulo 12, versículo 2. El último capítulo del libro de Daniel. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Entonces el testigo sin Jehová dice, claro, los de la organización, los creyentes que están dentro de la Watchtower, van a ser despertados y van a resucitar y van a ir al paraíso eterno. Excelente. Pero ¿por qué el otro pedazo no lo leen? Y otros, para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Y allí, vida eterna y confusión, eterno y perpetuo son sinónimos. Exactamente lo mismo. Vida eterna, unos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Perpetua. Hay un lugar donde los incrédulos van a ir y van a sufrir vergüenza y confusión perpetua, sin una gota de misericordia de parte de Dios. Isaías 66, versículos 22 al 24. Isaías 66, versículos 22 al 24. Si ustedes leen allí, es una profecía que habla de la restauración futura de Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia, el pueblo de Dios. Pero al final nos habla está hablando de la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Leamos el versículo. El texto que me interesa es el 24, pero leamos desde el 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, y entonces Juan en el libro de Apocalipsis utiliza el mismo lenguaje del profeta Isaías para hablarnos de nuestra morada eterna cuando Cristo venga. Entonces, el texto de Apocalipsis nos da luz sobre esta profecía de Isaías. Los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por toda la eternidad vamos a estar adorando a Dios. Versículo 24. Y saldrán
y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Cómo? El gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará. Y esta es una referencia al valle de los hijos de Hinnom. ¿Qué era el valle de los hijos de Hinnom? El lugar donde el pueblo de Israel se prostituyó con dioses paganos y sacrificaban niños a esos dioses. Quemaban vivos a sus hijos para adorar a esos dioses abominables como Moloc. Y cuando el rey Josías asciende al trono, el rey Josías convierte ese lugar de adoración pagana en un basurero. Y se le llamó Hinnom y se transliteró al idioma griego Gehenna. Y en el Nuevo Testamento se utiliza en ocasiones Gehenna para hablar del infierno. ¿Por qué? Porque el Gehenna, cuando Josías lo convierte en un basurero, se quemaba la basura, se botaban cadáveres allí, perros muertos, animales muertos. Imagínense el basurero acá, pero allá no botan personas muertas, ¿no? Pero allá. Y cuando uno va al basurero, ¿uno qué encuentra? Gusanos, moscas, la basura la queman. Es un lugar bonito para vivir, ¿cierto? Todo el mundo desea. El domingo nos vamos de paseo para allá. ¿Alguna vez han ido al basurero? Yo sí. Yo sí he ido al basurero de acá del municipio. Y uno llega allá y quiere irse. El Señor dice que para los incrédulos el gusano nunca muere. El gusano nunca muere. ¿Y el qué? El fuego jamás se apagará. Esto es un lenguaje simbólico para hablar del castigo y el tormento eterno. Algunos dicen que el fuego habla del castigo de Dios externo, los dolores del infierno, y el gusano habla de el dolor interno. Allá las personas recordarán cada vez que se les predicó el evangelio y nunca hicieron caso. Cada vez que venían al culto y mientras el pastor predicaba se reían. ¿Por qué no me arrepentí? Así como el rico, estoy siendo atormentado en esta llama. Envía a Lázaro. No, no puedo enviar a Lázaro porque hay un gran abismo. No pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces envía a Lázaro que le hable a mis hermanos para que no vengan aquí a ser atormentados en esta llama. El dolor de que tuvieron en sus manos el poder de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, y lo rechazaron. Y eso les va a carcomer toda la eternidad. Continuemos. Mateo 5:22. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Expuesto a qué? Pero si el infierno no existe, ¿por qué Jesús se puso a hablar del infierno? De fuego. Si los testigos de Jehová creen que las menciones al infierno en la Biblia hacen referencia a la muerte, si yo muero ahogado, porque hubiera hecho el infierno de agua, ¿sí o no? Si me come un león, el infierno de las muelas del león, ¿sí o no? Él habla del infierno de fuego. Si el infierno no existe, hermano Javier, entonces ¿por qué el Señor habla tanto del infierno? Ah, ya sé, porque Jesús no es Dios, Jesús es el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel, pues a veces le gustaba fantasear, ponerse a pensar bobadas y predicaba eso, ¿será? No, Jesús es Dios y todo lo que él habló lo habló porque Dios, el Padre, le dijo que hablara eso. Jamás se apartó ni a derecha ni a izquierda del consejo de Dios. Hay un infierno, Mateo 25:41, y damos un saltito al 46. Mateo 25, el juicio de las naciones, donde el Señor pondrá a las cabras a la izquierda, ya saben por qué las va a poner allí, y a las ovejas a la derecha. Mateo 25,
versículos 41 y 46. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, ¿qué? Malditos al fuego. Espera, pero si Dios es amor, ¿por qué lo maldice? ¿Por qué? Ahí salen los cristianos buenistas, ¿no? Porque la iglesia está podrida de buenismo. Las personas se creen más buenas que Dios. Ay, pero Dios, ¿por qué va a castigar el pecado? ¿En serio? O sea, Dios no tiene derecho a castigar el pecado. Ahora yo soy más bueno que Dios. Ay, pero es que Dios es muy severo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo. ¿Fuego qué? Temporal. Fuego inmediato, o sea, se murió la persona y se acabó todo. No, fuego eterno, eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. Y después no lo repite. Recuerden que cuando el Señor repetía, ¿por qué razón lo hacía? Versículo 46. E irán estos al castigo. ¿Castigo qué? Eterno. Ellos dicen que no, que el castigo es la muerte. Si el Señor hubiera dicho, van a recibir su castigo, y uno diría, bueno, de pronto, ¿no? De pronto el castigo es la muerte y se acaba todo. Pero tenemos un adjetivo que modifica al sustantivo, ¿sí o no? Eso es lo que hacen los adjetivos, modificar al sustantivo o modificar al sujeto de la oración. Yo digo perro, eso es un perro. Pero si digo perro bonito, ya no es solo un perro. ¿Sí? Ese adjetivo bonito modificó el concepto del perro. Castigo, el castigo, ¿no? Pero el castigo es eterno, no es cualquier castigo. Y Jesús lo dijo con toda la intención. Los testigos de Jehová dicen, no hay castigo eterno. Bueno, yo prefiero creer que sí, morirme y no encontrarme con una sorpresa desagradable. Yo prefiero vivir pensando que hay un infierno, pensando que Cristo me salva de la condenación eterna, pensando que tengo que tener temor de Dios. Y cuando parta de este mundo, uy, Señor, esto era mejor de lo que me lo imaginé. Y no vivir, eso el infierno es puro cuento, eso es pura mentira, uno se muere y se acabó todo. Y de abrir los ojos en la eternidad y encontrarme una sorpresa bien desagradable. Marcos 9:48. Marcos capítulo 9, versículos 48. Allí el Señor está citando a Isaías, el texto de Isaías que leímos del gusano que no muere y el fuego que no se apaga. Bueno, el Señor lo cita aquí en el versículo 48 del capítulo 9, donde el gusano, miren lo que dice. Si recuerdan, ya lo acabé de decir, cuando Jesús repetía algo, no era porque se le quedó pegado el CD, no, y había que darle así para que siguiera, no. Cuando el Señor repetía, era porque era algo sumamente importante, y cuando lo decía 3 veces, es porque, mejor dicho, era algo de importancia superlativa. Leamos desde el 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Oído, creyentes, que con nuestra conducta podemos hacer tropezar a otras personas, ¿no? Porque pensamos que la vida, a mí me da risa los creyentes que dicen, es que la vida espiritual es personal, eso es asunto entre Dios. Ay, siga creyendo eso, papito. Miren lo que dice el texto, haces tropezar a una persona y sería mejor que te amarraras una piedra, molino al cuello y te lanzaras en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco, que teniendo 2 manos, ¿ir a dónde? ¿A dónde? Pero el infierno no existe, eso es mentira. ¿Será? Al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y cuando el Señor dice que el fuego no puede ser apagado, está hablando de la eternidad del infierno, de la eternidad de la condenación, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién dijo eso? Dios a través de Isaías. 1. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. ¿Dónde? En el infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 2. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado. ¿Dónde? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
3. El Señor es tan bueno que si una persona no cree en el infierno, le dice, mire papito, se lo voy a hacer con plástico, le voy a hacer dibujitos, se lo voy a pintar con palitos y bolitas, con peras y manzanas. Sí hay un infierno y es eterno. Se necesita estar muy ciego, se necesita tener el entendimiento entenebrecido para no creer que hay un infierno. Porque la Biblia lo dice, Jesús lo enseñó. Lucas 16, 23. Lucas capítulo 16, versículo 23. La parábola del rico y Lázaro. Ay, Jesús, y tenemos a los de el movimiento carismático. Dios es amor. Dios es amor. No hablen del infierno, no hablen del pecado, no hablen del castigo. Dios es amor. Jesús, el chiste de cuenta solo. Lo que pasa es que las personas cuando no leen la Biblia creen lo que dicen las canciones cristianas y lo que predican los falsos maestros. Jesús vino a hablarnos del amor de Dios. Sí, y lo que leímos hace rato, ¿quién lo dijo? Jesús. Lo que leímos en Mateo 5, en Mateo 25, en Marcos 9 y lo que vamos a leer ahora en Lucas 16, 23. La parábola del rico y Lázaro, ¿quién la enseñó? Pablo, Pedro, Judas. Jesús fue el que nos dijo con una parábola cómo era el infierno. Y el que más habló del infierno fue Jesús. ¿De dónde saca la gente y los creyentes que no leen la Biblia? Que Jesús es puro amor, amor, amor y que no va a haber castigo, que Dios no puede castigar el pecado. Dios no puede castigar. Aquí dice que un hombre que vivió impíamente fue al infierno. El Hades allí, según el contexto, Hades es el infierno, aunque Hades también habla del el Seol hebreo, el lugar de los muertos, el otro mundo. En este contexto se interpreta como infierno porque hace una diferencia entre el lugar donde van a ser atormentados las almas impenitentes y el lugar de reposo para los creyentes, el seno de Abraham o el paraíso. Y ya dijimos por qué era el seno de Abraham, porque después de Dios, para los judíos, está Abraham. O sea, entre Abraham y Dios no hay nadie. El hombre más grande para los judíos era Abraham. Y entonces él le dice, bueno, Lázaro fue a descansar con Abraham. Oye, eso tiene que ser el paraíso, estar con Abraham. Lázaro fue al seno de Abraham, el rico fue al Hades, al infierno. 23. En el Hades, ¿dónde estaba? En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Hay infierno o no hay infierno? Hay infierno. Según a los tesalonicenses, lean la parábola en la casa ustedes para que tengan más luz. Segunda a los tesalonicenses 1:9. Ajá. Aquí lo que el Señor va a hacer con aquellos que persiguen al pueblo de Dios. Había una persecución por parte de los judíos a los creyentes de Tesalónica. Y Pablo les dice, versículo 6, ¿ya lo tienen? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Y cómo así? Si Dios es amor. Bueno. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese será nuestro reposo, la segunda venida de Cristo. Pero lo que nos interesa, 8, en llama de fuego, en llama de fuego. El fuego allí nos habla de la ira de Dios para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Para qué? Retribuir, pagar, recompensar. La recompensa del impío es la ira de Dios. Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice que el Señor los va a exterminar, los va a aniquilar, no, les va a dar el pago, llama de fuego. 9, los cuales sufrirán pena de ¿qué? Eterna perdición. ¿Cómo? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición.
No, pastor, yo creo que es que usted, pastor, hermano, hombres, como quieran, yo creo que es que usted no está metiendo, crea lo que quiera, hermano, porque si usted le habla algo, como dijo el pastor Sergio Riz a un estudiante que el pastor le presentaba la evidencia, bueno, pues, digo, hermano, si para usted la Biblia no es suficiente, no tenemos más que hablar. Si para usted lo que yo le estoy mostrando, la evidencia de la Biblia, no es suficiente, no podemos seguir hablando porque yo le estoy presentando a usted los argumentos de la Biblia y usted me está diciendo que no. Ah, es que usted está equivocando. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Dónde está el error? Hay un infierno, hay un castigo eterno, pero las personas buenistas prefieren decir que no. Dios es amor, amor, amor. Y al final del tiempo nos va a decir a los incrédulos, muchachos, ¿saben qué? Lo que pasa es que estaba bromeando con ustedes, no hay un infierno. Eso era para atemorizarlos a ver si ustedes me seguían, pero no, la verdad es que no. Yo les estaba tomando el pelo, era una broma. No, señores, la Biblia habla del castigo eterno. Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, ¿cómo? Eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. ¿Cómo? El castigo del fuego eterno. ¿Hay un infierno? Sí, hay un castigo eterno. Y me gustaría seguir leyéndoles porque todavía hay muchas cucarachas en las cabezas de los hermanos. 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Se agarran y es que a pelear con el diablo. ¿Se lo han visto? Te reprendo, Satanás. Dime tu nombre. Ahí está la Yesenia Ten. ¿Le gusta Yesenia Ten? Les encanta la minifalduda, ¿no? No sé si es que le gusta verle las piernas o qué. Y gritan, uy, que yo quiero esa autoridad. ¿La autoridad? Y vemos un loco en el centro gritando, decimos que está loco, pero vemos una persona en un púlpito gritándole a los demonios y decimos que autoridad. Es que a punta de grito le vamos a tener miedo. Cuando la Biblia, ¿qué dice la Biblia de la relación del creyente con los demonios? Cuando viene el ataque de Satanás, ¿qué dice la Biblia que debe hacer el cristiano? Agarrarse a gritar como loco, aventar aceite, someteos pues a Dios. ¿Yo tengo que someter al diablo? ¿Sí? No. Someteos pues a Dios. ¿Qué debo hacer yo? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí no dice que tengo que agarrarme a pelear con el diablo, que monerías. Y dice el texto, estas personas son soñadores, que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Los ángeles caídos siguen teniendo autoridad. ¿Sí sabían eso? Yo tengo autoridad sobre Satanás. Hermano, ni el perro nos hace caso. Es que ni el perro, uno le dice al perro, chite, y el perro ahí. Ni los hijos le hacen caso a ustedes, hombre. De verdad. Ahora es que Satanás, yo lo tengo bajo mis pies, yo lo domino. Ay, por favor. Cuando llueve, a uno le toca correr la cama porque ni la gotera, hermano. Hasta las goteras hay que correrle. Y que yo le digo al diablo que yo tengo que la armadura y que dice son soñadores. Blasfeman, mire, blasfeman de las potestades superiores. Y nos dice el ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto no está en la Biblia, está en un libro apócrifo de la tradición judía, y Judas utiliza esa historia para mostrarle al pueblo que el mismo arcángel Miguel, cuando se enfrentó contra Satanás, no dijo, te reprendo, Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda, que él sí puede reprender al diablo. Pues parece toda peleando es que con el demonio.
Pero estos, los que la pasan peleando con el diablo, estos blasfeman, otra vez, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Hermano, usted no sabe ni lo que está hablando, usted está más perdido que Adán el día de las madres. Usted no sabe nada, no, que la cartografía espiritual. Y les hago el mapa espiritual, hermano, usted no sabe ni dibujar un muñeco, hermano. Le tiembla la mano escribiendo, usted escribe y lo que hace son garabatos, no lo entiende ni, la letra ya no la entiende ni su mujer. Ahora es que yo le hago el mapa espiritual, que cartografía, soñadores. Lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Si yo lo hubiera dicho, bien, pero es que lo está diciendo la Biblia. Son soñadores, viven en otro mundo. Blasfeman, son blasfemos. Hablan de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Miren, oído. Me encantaría que lo buscaran, pero veo que algunos no trajeron Biblia hoy. Cómprense una Biblia impresa, por favor, para que no se distraigan con el teléfono, que si llegó un mensaje, que si el videojuego. Blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como ¿qué? Animales irracionales. Eso es lo que la Biblia dice. Y después comienza a hablar de estos personajes que por lo general van detrás del dinero. Han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, etcétera, etcétera. Quería extenderme un poco en este punto para ver si por fin los hermanos entienden la gravedad del estado en el que está la iglesia hoy. La mal llamada iglesia cristiana. Terminemos, 2 textos más. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recordemos que de esto hablamos, el 666 es el mundo incrédulo, la marca de la bestia es sencillamente rechazar el evangelio, porque la marca del Hijo o de Dios es el Espíritu Santo, el sello de los creyentes. No hay que ponernos a inventar películas, ni nada de esas cosas, ni historias asombrosas. La Biblia no es tan complicada, no es complicada, es compleja, pero no es complicada. Es compleja, complejo y complicado no es lo mismo, ¿no? Es compleja, pero no es complicada. Si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira. ¿Qué? Pero si Dios es amor, Dios es amor, amor, amor. Él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será como atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Eternidad. Sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo, el castigo es eterno. No, hermano, pero, bueno, sí, siga creyendo en los duendes, y en la Llorona, en el Moán, en el Chupacabras. Porque es verdad, hermano, hay hermanos que, no, pero le refutan a uno eso. No, hermano, pero ¿cómo es? Entonces, ¿de qué nos salvó Cristo? ¿De qué nos salvó Cristo? ¿Nos salvó de algo o no nos salvó? Nos salvó del infierno, de la ira de Dios. Apocalipsis 20, versículos 10 y 14. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 y un saltito al 14, ¿sí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿a dónde? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, ¿qué? Atormentados. Pero si Dios es amor, mi hermana, y el chiste se cuenta solo. Hubo una persona que me dijo que nosotros tenemos que pedirle a Dios por la salvación del diablo, que él creía que si el diablo se arrepentía, Dios lo perdonaba. ¿Cómo la ven? Así está la cristiandad hoy. Yo creo que si el diablo se arrepiente y Dios lo perdona, nosotros deberíamos orar por la salvación del diablo. Yo casi me pongo a llorar, pero como yo no lloro mucho, cuando veo Naruto a veces sí.
Donde estaba la bestia del falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es una declaración de eternidad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos quiere decir que nadie va a poder huir del juicio de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos, o sea, grandes y pequeños está hablando de que ricos, pobres, altos, bajitos, bonitos, feos, negros, blancos, mestizos, chinos, japoneses, de donde sea. Todo el mundo va a estar allí. ¿Cómo? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, pero si la salvación es por fe, ¿por qué Dios nos va a juzgar por las obras? Pues porque todo el mundo dice que cree en Dios. Y la fe es un concepto abstracto. La fe es una idea. La fe no se ve. El amor, ¿de qué color es el amor? ¿Cómo es el amor? Redondo, cuadrado, triangular, de forma irregular como una arepa de harina de trigo, así irregular. ¿Cómo es el amor? El amor se evidencia, la palabra evidencia implica algo visible, se evidencia por las acciones. La fe, ¿de qué color es la fe? ¿A qué sabe la fe? ¿Qué textura tiene la fe? ¿Plana, lisa, rugosa? No, la fe es un concepto, una idea. Es abstracta, pero la fe se evidencia por las obras. Entonces el ser creyente se demuestra. Nuestra fe cristiana se demuestra y evidencia por la vida que llevamos, las obras. Por eso lo que va a ser juzgado son las evidencias. ¿Cómo es el juicio? Uno va a un juicio, ¿cómo se declara? Inocente. Ah, no, listo, ya dijo que es inocente. ¿Usted por qué está acá? No, el fiscal. No, porque se robó 5 bultos de arroz. Culpable. No, muestre las evidencias. ¿Cómo se declara? Inocente. Ah, no, listo, libre. No, muestre las evidencias de que usted es inocente. Primero el fiscal debe mostrar que él es culpable, ¿no? Juicio, el gran juicio del trono blanco. ¿Usted qué? No, yo me convertí, hice la oración de fe. Ah, no, listo. Entre. No, evidencias. Evidencias. Por las obras. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El mismo lago del versículo 10, donde fue lanzado el diablo, la bestia y el falso profeta para ser atormentados día y noche, que coincide completamente con Mateo 25, cuando el Señor le dice a los cabritos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, hermanos. Está claro, más claro que el agua. El que no lo quiere ver es porque realmente tiene un problema moral. Moral, esto no es una cuestión intelectual. La incapacidad del hombre para entender su estado de pecado y condenación, arrepentirse, venir a Cristo y creer que realmente Cristo lo puede salvar de la ira de Dios, de la condenación eterna, y darle la vida de Dios, hacerlo hijo de Dios. La incapacidad no es intelectual, es moral. Es moral. Porque entonces los genios tendrían un terreno ganado ante nosotros. Bill Gates iría muchísimo más adelantado porque entendería mejor el evangelio. ¿Sí? Elon Musk
Steve Jobs, Albert Einstein, no, ellos eran personas, Oppenheimer, genios, intelectuales. Y para ir al cielo hay que entender el Evangelio, sí, pero hay que entenderlo espiritualmente. Por eso, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, si te he dicho las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las espirituales? Se necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios y entender nuestro estado de condenación. Y ese nuevo nacimiento lo da Dios. Es el Espíritu el que obra en el hombre, lo hace nacer de nuevo y le muestra ahora, esta persona viva espiritualmente, ve su pecado y corre a la cruz. Y eso sucede en un clic. Pero el que rechaza la doctrina del infierno no puede ser salvo. Esta es una doctrina fundamental de la Escritura. Esto no es una mera postura teológica, no, es que los de la iglesia ya Sublime Gracia, ellos creen en Dios, pero también creen en el infierno. Nosotros no creemos en el infierno, no, entonces tú no eres cristiano. Porque están negando un atributo de Dios. ¿Cómo se llama ese atributo? La justicia, la ira de Dios. Entonces, el Dios al que tú sigues no es Dios, es un Papá Noel. Oremos por aquellas personas que creen que Jesús juega, que el Evangelio es un juego, que la vida cristiana es la mera bacanería, que es un relax total. Y oremos por los que están en esta secta de testigos de Jehová, que creen en un Dios que no es el de la Biblia. Demos gracias a Dios que nosotros, por la misericordia de Dios, Dios nos ha abierto los ojos. Nadie saque pecho acá. Podríamos estar así o peor. ¿Cuántos de nosotros rechazamos el Evangelio antes de convertirnos? ¿Cuántos? ¿Cuánto le jugamos al cristiano? ¿Cuánto alguien tuvo que insistirnos yendo a la casa a predicarnos el Evangelio? ¿Cuántas rodillas tuvo que doblar papá y mamá por nosotros para que estuviéramos acá hoy? No hay mérito en nosotros. Todo es por gracia. Alguien, para que yo me arrepintiera de mis pecados, alguien se arrodilló a orar. Alguien fue a mi casa a predicarme el Evangelio semana tras semana. Pero ahí van los del libre albedrío, ¿no? Yo me convertí solo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque has sido bueno y has sido fiel. Por gracia hemos entendido el estado de pecaminosidad de nuestras almas. Y a través de la obra de tu Espíritu Santo, nos pasaste de la muerte a la vida. En ese momento corrimos a la cruz, porque ya podíamos ver el pecado. Antes no. Por eso hay muchas personas, incluso en las iglesias cristianas, no ven su pecado, lo encubren, lo justifican. No hay nada peor que alguien que profesa ser creyente y justifica su pecado. El verdadero creyente se humilla ante la cruz. Cada vez que peca, cada vez que ofende tu nombre, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, no en religiosidad, en santidad. Incrementa en nosotros el deseo de honrarte y el deseo de apartarnos del pecado. Pero pecado no es solamente fornicación, adulterio, asesinato.
La ira es pecado, el orgullo es pecado, la vanagloria es pecado, el deseo de reconocimiento es pecado, el chisme es pecado, porque no se conforman a lo que eres tú y están lejos de las virtudes de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a conformarnos a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador, tu amado Hijo Jesús. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.